Aquí empieza Contrapunto Liberal, junto a Natalia Arias y José Lo Andrade, quienes analizarán los desafíos y oportunidades que definen nuestro presente y futuro. Acompáñanos en este viaje de análisis y discusión. Bienvenidos. A su programa Contrapunto Liberal, el programa del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Mi nombre es Daniel Mayorga y para quienes nos escuchen por primera vez, el Instituto es una organización privada y sin fines de lucro que desde 1990 se dedica a promover las ideas de la libertad para un Ecuador libre, próspero y pacífico. El día de hoy estaremos con Gabriela Calderón, amiga de la casa, académica asociada al Instituto, investigadora del Cato Institute de Washington, editora del Cato.org y columnista de Diario El Universo, conversando sobre la situación actual que enfrenta el país en medio de un paro nacional, local, que ya lleva algunas semanas, y las peticiones que surgen para dar fin a esta obstrucción a las actividades productivas del país. Gabriela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. Cuéntanos, Gabriela, hemos visto en los últimos días que las mesas de diálogo se instalan, se levantan, y es un jala y toma entre el gobierno y la CONAIE. ¿Cuál es tu perspectiva respecto de si se va a llegar a un acuerdo y será esta tercera ocasión la vencida para dar de una vez por todas fin al lastre que ha representado el subsidio y todas las demandas sociales que de esta eliminación o de esta decisión dura se derivan? Parece que el movimiento indígena, al menos si nos dejamos llevar por lo que se ve en su liderazgo, está fraccionado. Tienen una crisis de liderazgo, no solo porque están divididos entre sí, sino también por lo que vemos en la calidad de sus propuestas y en el hecho de que lamentablemente, después de haber logrado una importante representación política, una importante participación política desde hace décadas en el sistema de la democracia representativa que regía en el país desde fines de las dictaduras militares, ellos pues ahora están siendo liderados por distintas fuerzas. Una de ellas, que parece ser la que ha tomado la batuta, al menos desde hace algunos años atrás, que es más radical y cuya propuesta básicamente es esto que llaman el indocomunismo americano. Y eso para mí es algo que representa pues el clímax de esta crisis de la dirigencia política indígena, porque es algo que es incompatible con una participación en el proceso democrático del país. Y después de haber sido pues movimientos que habían logrado a través de su participación una representación importante en el Congreso, después la Asamblea. Entonces yo lo que veo ahora es que producto de esa crisis interna que ellos tienen, para esta administración pues ha sido, y bueno, sin menospreciar también las acciones que ha tomado la administración actual para, controlar y no permitir que se llegue a los extremos de los estallidos, las protestas anteriores, ¿no? Entonces creo que eso se ha controlado y ahora pues no me parece mal que un criterio para sentarse a negociar sea que primero desbloqueen las vías. Eso es un criterio que me parece de sentido común, sobre todo estando ya en casi 30 días, creo que estamos en el día 29 del paro en estas comunidades afectadas, porque en casi ningún momento llegó a ser una cuestión de nivel nacional. ¿Para qué legitimidad crees tú que tienen estos dirigentes o esta facción de la dirigencia indígena para tratar de modificar esto que en definitiva es una política económica? Porque el subsidio no es, si se quiere, no existe tal cosa como un derecho constitucional a la gasolina barata, sino que es una herramienta de política económica que durante muchos años se ha mantenido y que pues está dentro de las competencias del gobierno levantarla. Ahora, siendo que el movimiento indígena tuvo su representante en las últimas elecciones presidenciales
y no superó el umbral del 5% en las votaciones. ¿Qué legitimidad ves tú o cuál es tu lectura respecto de que sea este grupo minúsculo el que quiera pretender dirigir la política económica en este sentido? Ciertamente que hay legitimidad derivada a través de las urnas para realizar ciertas cosas, pero en una democracia liberal hay cosas que incluso ganando en las urnas no se deben de poder hacer. Y eso tiene que ver no solo con la separación de poder, sino con los límites al poder que se ejerce. Una de las características del sistema que nos rige es que la mayoría del poder sobre el manejo del presupuesto queda en la ejecución por parte del Ejecutivo. Y si bien la Asamblea tiene inmensos poderes en nuestro sistema, es precisamente en la ejecución del presupuesto donde tenemos también visos de un sistema presidencialista. Producto de ese sistema es que los presidentes, dada la realidad cambiante, las cosas cambian, allá por el año 2013, digamos desde el año 2008 hasta el año 2013, que había un barril de petróleo por encima de los $100 y que estábamos en plena bonanza petrolera, pues no lucía como mala idea para la gran mayoría de ecuatorianos el derroche en subsidio a los combustibles. Pero ya después de una década de vivir en crisis fiscal y después de que la gente está, la mayor parte del electorado debe estar cansado de las subsecuentes alzas de impuestos, lo que queda pues es reducir el gasto y una reducción estructural. Esto es que no dependa de quién está en Carondelet, sino una reducción de aquí de forma permanente. Entonces, ¿cómo se hace este tipo de reducciones? Es que el gobierno deje de hacer algo que para empezar no es legítimo que lo haga el gobierno. Y una de esas cosas es el subsidio a los combustibles, que es una bomba de tiempo fiscal. Es una de las dos grandes bombas de tiempo fiscal. Y de esos subsidios, el más costoso era el subsidio al diésel. Queda todavía pendiente el subsidio al gas, ya se eliminó en gran medida el subsidio a las gasolinas. Entonces, a mí me parece que eso es una buena medida que está dentro del poder que legítimamente puede ejercer el gobierno de turno. También un gobierno de turno puede reducir o aumentar los impuestos. O sea, ese poder puede ser utilizado para bien o para mal y tiene legitimidad el presidente de turno o la presidenta de turno para ejercer esas atribuciones para bien o para mal. Y para eso tenemos elecciones y para eso hay que pensar bien a quién se elige y también, con mucha más razón, pensar bien qué poderes le concedemos a las personas que llegan a esa posición. Sobre esto último que mencionas, y diría siendo abogado del diablo, pero la verdad es que cuando una propuesta es buena, venga de donde venga, hay que reconocerla. Una de las demandas del sector indígena, o de los distintos sectores indígenas, o de las distintas facciones del sector indígena, ha sido que, dado que existirá, o se prevé que exista, aunque hay estudios que lo contradicen, un aumento de los precios por motivo de la eliminación del subsidio de los combustibles, pues se reduzca el IVA al 12% nuevamente, tal como lo era antes de el secuestro a TC Televisión en enero del año pasado, que fue pues el detonante de una cruzada por la seguridad que justificó un aumento de 3 puntos porcentuales del IVA. Y es una de las exigencias de los sectores indígenas para levantar el paro y así aliviar un poco el costo de la vida de las personas en general. ¿Qué te parece a ti esta propuesta? Lo que sucede es complicado. A ver, lo ideal sería que tengamos un sistema tributario más sencillo, con la menor cantidad posible de deducciones y que sea lo más igual para todos que sea posible. Estamos hablando de ir en la dirección de un sistema al estilo del impuesto uniforme, una especie de flat tax. Si no se puede, digamos, si no se puede el mundo ideal, casi nunca se puede, por lo menos simplificar la cantidad de impuestos que tenemos, descentralizar la recaudación de algunos de ellos con algunas competencias, pero esto es parte de un modelo coherente, integral de reforma económica, como lo contempla, por ejemplo, el Foro de Libertad y Prosperidad, auspiciado, patrocinado por el IEP. Pero digamos que no tenemos eso,
y dada la situación fiscal actual, yo creo que sí se puede considerar reducciones tributarias a estas alturas, porque lo que se ha venido haciendo es pateando la pelota para adelante, elevando impuestos sobre aquella minoría de ecuatorianos que tributan. Lo ideal sería simplificar el sistema tributario, reducir la carga efectiva y ampliar la base de los que pagan impuestos. Es decir, que más personas paguen una tasa efectiva más baja. Y no solo eso, sino que haya diversos estímulos a la captación de capitales e inversiones para que haya un mayor giro de la actividad económica y de esa manera, a pesar de que bajes la tasa, puedas recaudar más. Es la única manera que podemos salir eventualmente de nuestra crisis fiscal y volver a crecer. Ahora, la propuesta del movimiento de la dirigencia política de la CONAIE no solamente es que se reduzca el IVA, que es uno de los impuestos, yo voy a decir algo que entre una audiencia liberal puede sonar mal, pero es uno de los impuestos menos malos. Tal vez no por ahí, o sea, tal vez viene por el lado de no reducir el IVA en este momento, porque lo que harías, si no reduces otros gastos, lo que harías es empeorar el déficit fiscal, de tal manera que no toda reducción de impuestos es una medida que conduce a un mayor crecimiento, porque puedes empeorar el déficit fiscal, lo cual incrementa el nivel de endeudamiento, que son más impuestos el día de mañana. Entonces, si no va a haber esa contraparte de reducir el gasto, puedes agravar la situación. Entonces, me parece que no es incompleta esa propuesta. Podría ser una buena propuesta. Ahora, si vamos a elegir qué impuestos son menos malos, yo te diría que el IVA es uno de los menos malos y tal vez habría que ver cómo hacer menos progresivo el sistema de impuestos sobre la renta, porque eso pues desalienta la movilidad social y genera pues incentivos perversos para las empresas, para que crezcan y para que se formalicen. En el Ecuador, el problema principal es que tenemos un sector informal gigantesco, producto de que hemos hecho muy costosa la formalidad. Parte de los costos no solo es la estructura tributaria, sino también los gastos que son obligatorios por el régimen laboral, como aquellos en la seguridad social. Entonces, como la seguridad social, tenemos esta ficción creada en nuestra legislación de que lo paga el empleador, y en la práctica lo que realmente termina pasando es que el empleador toma una decisión de cuánto está dispuesto a pagarte y es el mismo trabajador el que termina pagando el total de la contribución a la seguridad social. Y hay una brecha importante entre lo que tú recibes en tu bolsillo y lo que el empleador tuyo está obligado a pagar. Es decir, las contribuciones a la seguridad social son percibidas por los empleadores como un impuesto a la creación de trabajo, a la creación de empleo, y eso pues genera mayor informalidad. Y eso, ¿por qué lo menciono? Porque está relacionado a otra propuesta de la CONAIE, que es elevar el salario mínimo. Sí, no es solo el salario mínimo, sino que también... Así ya quería ir y quería preguntarte. Marlon Vargas ha dicho que sería un salario mínimo justo de $650. Yo te pregunto, ¿por qué quedarnos tan bajo? ¿Por qué no subirlo a 1,000 de una vez por todas? Lo que pasa es que digamos que según la última cifra que he visto en Diario La Hora, hoy día sale un reportaje donde dice que solo, según una estimación, 35% de los ecuatorianos trabajan en el sector formal. Entonces, lo que propone Marlos Vargas es hacer el sector formal todavía más exclusivo y se crea como un apartheid laboral donde digamos, 35% de los ecuatorianos tienen acceso a las llamadas conquistas sociales y el resto están relegados fuera del radar a una clandestinidad donde ganan muchísimo menos que eso. O sea, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, según el INEC, la mitad de los ecuatorianos con algún tipo de empleo, esto puede ser subempleo, formal, informal, ganan en promedio 432 al mes. Eso está muy por debajo del salario mínimo oficial, que es de 470. Entonces están viviendo en un mundo ficticio. Esa no es la realidad. Y casi a la mitad, la gente. Permíteme agregar algo, que está casi a la mitad de lo que es el costo efectivo para un empleador, porque pagadas todos los beneficios más el 13º, 14º, fondos de reserva, vacaciones, lo que un empleador desembolsa mensualmente ronda los $700, de los cuales apenas percibe una fracción el empleado formal y según la cifra que nos das, pues en promedio se recibe menos. Y esa brecha que tú mencionas
la última vez que yo vi estas cifras habrá sido hace como 5 años. Había un informe del Banco Mundial donde decía que esta brecha entre el take home pay, esto es lo que el trabajador recibe en su bolsillo, y lo que sale del bolsillo del empleador, es una de las más grandes dentro de América Latina, en el Ecuador. Y esto pues genera una especie de divorcio entre la realidad que perciben los empleadores y los empleados. Los empleados sienten que reciben muy poco y los empleadores sienten que cada trabajador les cuesta mucho, porque no es la misma cifra como tú lo acabas de mencionar. Entonces, cuando se crean estas nuevas conquistas sociales, se amplía esa brecha. En otras partes del mundo, lo que se hace es tener una mayor libertad para formar relaciones contractuales entre el empleador y el trabajador, y cosas como el reparto de utilidades son totalmente voluntarias y en base a un sistema de incentivos que diseña cada empresa. Y las empresas compiten entre sí por atraer a sus trabajadores, dependiendo qué tan competitivo y atractivo es el mercado laboral, puede llegar a cifras estrafalarias. Hace un mes, por ejemplo, se hablaba en el Wall Street Journal de cómo se pelean las tecnológicas de inteligencia artificial por llevarse el talento humano. No hay ninguna ley de reparto de utilidades, pero sí que hay cosas increíbles que se leen de cómo los bonos que les ofrecen simplemente por migrar de una empresa a otra. Eso podría suceder aquí. De hecho, en las empresas más productivas del país ya sucede eso. Aparte de cumplir con la ley por el reparto de utilidades, hay sistemas de incentivos de bonificación por productividad de los trabajadores diseñadas por los mismos dueños de las empresas. Pero bueno, quizás la siguiente pregunta va en torno a cómo aumentar la productividad y las plazas de trabajo productivas para que en el Ecuador se genere más trabajo bien remunerado y que pueda hacer frente a los costos de la formalidad, suponiendo que estos pues se mantengan iguales, que en los próximos años o en los próximos meses no reduzcamos estos Sí, o costos. sea, el problema... Y permíteme, porque una de las más sonadas alternativas o más discutidas alternativas para esto es la promoción de la industria minera, que dicen pues que puede ser un salvavidas para la economía ecuatoriana y que puede ser lo que en su momento fue el banano o el cacao, la próxima estrella de la industria ecuatoriana, que podría generar muchísimo empleo, mayor recaudación. Sin embargo, otra de las demandas de los sectores indígenas es la revocación de licencias ambientales para proyectos de explotación minera y de exploración minera también, y lo vemos constantemente en las naves. Han habido múltiples intentos de sabotaje a empresas mineras que están tratando de iniciar operaciones en estos sectores, y también es una de las demandas del sector indígena. ¿Cómo ves tú el crecimiento, las perspectivas del sector de la industria minera? ¿Crees que podrían salvar al Ecuador, que podrían ser un bote salvavidas en esta situación en la que nos encontramos? Sí, podría ser, pero no veo que la opinión pública ni el sistema político esté alineado de tal manera que se genere. No hay un consenso en torno a políticas que den previsibilidad, seguridad jurídica a las grandes inversiones que se podrían realizar, que se requieren en esos sectores. Esto aplica no solo para la explotación de recursos naturales, sino también para lo que tiene que ver con grandes inversiones pendientes que tiene el país en el desarrollo de su capacidad de generación, transmisión y distribución de electricidad. Por eso yo creo que, digamos, no podemos cantar victoria con que este año no hayan habido apagones, porque la población continúa creciendo y la demanda energética también, y no se han implementado reformas estructurales para que se resuelvan esos problemas, esos grandes cuellos de botella para la economía. En el caso digamos, de por qué, por qué estamos hablando de distribución en un país donde todavía no se ha resuelto el problema de la creación de riqueza. Es decir, líderes como Vargas o Issa están hablando de subir el salario mínimo muy por encima de la inflación, muy por encima de la productividad, en base a un criterio totalmente arbitrario. Tú decías, ¿por qué parar en 650? Sin ponerse a pensar por qué estamos donde estamos hoy
y a dónde queremos llegar, cuál es la meta. ¿Queremos una economía que tenga un ingreso promedio que crezca todos los años, o queremos un ingreso promedio estancado durante una década, que es lo que hemos tenido entre 2013 y 2023? El ingreso promedio de los ecuatorianos creció 0.33% ajustado para la inflación. Entonces, eso es deprimente. Y realmente lo que la mayoría de los ecuatorianos quieren, independientemente de su ideología, es tener mayores ingresos para poder acceder a mejores opciones para planificar su vida. Y eso no se da por decreto del salario mínimo, que es una política que ha fracasado, porque el nivel de informalidad que tenemos hoy es muy a pesar de todo lo que se hizo durante la administración de Rafael Correa durante una década para tratar de aumentar estos derechos sociales, estas conquistas sociales, y terminamos de vuelta donde estábamos en 2006, que solamente 4 de cada 10 ecuatorianos están en el sector formal, y los otros 6 no tienen acceso a ninguna de estas conquistas sociales. Muchas veces ni siquiera tienen acceso a un empleo a tiempo completo o a un empleo del todo. Entonces, mientras ellos están exigiendo un salario mínimo estrafalario, considerando las condiciones actuales, no dejan trabajar a comunidades hace un mes. Entonces, digamos, no hay peor trabajo que el que no se tiene. Estaba viendo hoy un video donde los trabajadores de las floricultoras están caminando a pie, cruzando ríos para llevar a su destino las flores, porque no pueden utilizar las vías. Es decir, hemos retrocedido como 200 años cuando se llevaban las cosas porque no había vías, no había carreteras. ¿Y eso por qué? Esto es un perjuicio, un retroceso totalmente gratuito, totalmente innecesario. ¿Pero por qué? Porque una minoría reniega de participar del proceso político y prefiere imponer su visión a través de la violencia. Entonces eso es algo que no se puede permitir, y yo he sido muy crítica con ciertas cuestiones de la administración actual, pero me parece que no se puede permitir que una minoría impida o lesione el derecho de otros a trabajar. Y lo hace mientras exige que se aumente el salario mínimo. O sea, no deja trabajar un mes a las comunidades que están aisladas en Imbabura y sale a pedir una elevación del salario básico. Te pregunto, de cara a esta consulta sobre una asamblea constituyente y una eventual instalación de una asamblea constituyente, ¿no sería este el espacio adecuado para que esta supuesta dirigencia indígena o las distintas facciones que la conforman participen, ganen y se hagan con una representación que les permita tratar de llevar adelante su proyecto económico o formar parte de un proceso democrático y bueno, convencer a la ciudadanía en lugar de forzarla a ejecutar algunas políticas económicas que ellos consideran convenientes? Y si no fuesen ellos quienes tuviesen la mayoría de esta nueva asamblea constituyente, ¿cuáles crees tú que serían 2 o 3 reformas muy puntuales de política económica para un Ecuador de progreso en lo venidero? Yo creo que las reformas más importantes no requieren cambiar la Constitución y se pueden hacer con no mucha oposición política. Una de ellas, que el IEP ha sido central en la promoción de esta propuesta y desarrollo de esta propuesta, es el proyecto de ley de apertura financiera. Nosotros ya tenemos un cuarto de siglo dolarizados y es como tener un Ferrari sin acelerarlo. Tenemos, digamos, el Ferrari ahí parqueado. Entonces, esta propuesta lo que haría es convertir a Ecuador, o por lo menos abrir las puertas para que otros vean a Ecuador como un potencial centro financiero internacional, aprovechando al máximo las ventajas de tener una moneda de aceptación universal. Y eso no depende de que se resuelva primero el gravísimo problema de seguridad que tenemos. Eso tampoco depende de que el gobierno finalmente resuelva la crisis fiscal en la que está sumida la administración pública hace más de una década. No se requiere nada de eso. Se puede arrancar con esta reforma sin gastar muchos recursos. No se requiere el gasto de recursos públicos. Más bien sería ideal que para darle más credibilidad a esta reforma, de paso se reduzca el gasto
y la existencia de una institución innecesaria en dolarización como el Banco Central. Pero esa es otra Que discusión, ¿no? sí requiere una reforma del constituyente. Una reforma constituyente, yo no creo que se requiera una nueva constitución, yo Para creo que es eliminar una la pérdida de Ah, tiempo, no, pero digamos que si pensamos en las reformas más importantes, te enumeré una, la apertura financiera. La otra que me parece importantísima es la del mercado laboral. Vamos a pasar 2 años discutiendo todo tipo de cosas con la nueva constitución y yo apuesto, no sé quién me acompaña en las apuestas, que no se va a cambiar mayormente el régimen laboral. Y es uno de los principales problemas en la economía ecuatoriana. Otra cuestión tiene que ser una reforma tributaria, que el sistema tributario sea más sencillo, es decir, que sean menos impuestos y que la carga total sea más baja. Pero para que eso no empeore la situación fiscal, también tiene que haber una reforma del tamaño del Estado. Es decir, no podemos gastar en cosas como subsidios a los combustibles. Por eso me parece un buen inicio que se haya eliminado prácticamente el subsidio a las gasolinas y al diésel, que haría pendiente pues el subsidio al gas. Y también reducir el gasto en aquellas cosas que el Estado puede delegar a la participación privada, ya sea a través del modelo de concesiones o a través del modelo de privatizaciones. Y si no lo quiere hacer a nivel nacional, porque es muy complicado, yo creo que eso puede ser descentralizado hacia los gobiernos seccionales, hacia los gobiernos cantonales, que pueden adoptar ensayar distintos modelos. Y yo creo que la parálisis que hay en la política nacional es una oportunidad para reconsiderar una descentralización real. Y por eso me refiero a que se debe descentralizar no solo las competencias, sino la capacidad de recaudación. Y es a través de eso que será posible ensayar distintas soluciones alrededor del país y se podrá avanzar un poco más, porque dudo mucho que de todo este proceso constituyente salga un consenso en torno a qué tipo de régimen laboral queremos, que es un problema grave actualmente como lo tenemos, qué tipo de sistema de pensiones queremos. Ese es el otro gran problema. Tenemos, después de los subsidios a los combustibles, que es una bomba fiscal que en gran medida ha sido desactivada, una bomba peor aún es aquella del subsidio estatal a las pensiones. Desde hace décadas el Estado subsidia con un 40% las pensiones de los trabajadores ecuatorianos, que son una minoría. De paso, una minoría privilegiada, porque no son los que ganan menos. Como decíamos al principio de esta discusión, 35% tienen empleo en sector formal. Podemos deducir que solo 35% están afiliados. ¿Por qué el 100% de los trabajadores, directa o indirectamente, tienen que subsidiarle la pensión a ese 35%? Eso es un tema de discusión sobre el cual difícilmente se va a lograr un consenso a nivel nacional. Bueno, ahí lo tienen entonces. Gabriela, un placer conversar contigo como siempre y escuchar propuestas sensatas con argumentos que son las que deberían imperar o el tipo de propuestas que deberían existir en estos momentos de conmoción nacional en el que, si bien la insatisfacción es generalizada, la propuesta de soluciones y el diálogo no prima, sino la violencia y bueno, el deseo de imponer a través de la paralización y de la obstrucción de las actividades productivas en ciertos sectores de parte de una minoría con poca representatividad, pero con mucha capacidad de generar caos. Entonces, agradezco profundamente que te tomes el tiempo de compartir con argumentos y con sensatez tus propuestas y tu visión sobre cómo podemos salir adelante y mejorar la situación económica del país. Bueno, hemos vuelto a su programa Contrapunto Liberal, un programa del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y en esta sección, en Hablemos de lo Importante, vamos a hablar sobre lo que sucedió en Bolivia este fin de semana. En Bolivia acaban de estrenar presidente. Para aquellos que no lo saben, pues existió una segunda vuelta electoral, teníamos dos candidatos, uno que ya había sido presidente, aunque sea de manera corta, Tuto Quiroga, digamos un presidente de talante demócrata, una persona muy relacionada incluso a las redes liberales de América Latina, y por otro lado, el nuevo presidente electo, el señor Paz.
Sin embargo, y para buena noticia de todos los latinoamericanos, lo bueno de todo esto es que independientemente del resultado que hubiésemos tenido allá, ya habían derrotado a la izquierda más recalcitrante que representaba el socialismo del siglo XXI. Sin embargo, bajo este nuevo contexto, pues estamos aquí con Juan Pablo Chamón. Él es uno de los directores de Libera Bolivia. Libera es un think tank liberal dedicado a la promoción de las ideas de libertad en ese país hermano y ha estado, digámoslo así, junto a, junto a otros amigos dando batalla por las ideas de libertad, entre ellos Jorge Velarde, por favor, tuve un lapsus, Jorgito, un abrazo, ya dando la batalla por las ideas de libertad a lo largo de bastante tiempo. De hecho, están a punto de cumplir 10 años, así que de antemano una felicitación, Juan Pablo. Cuéntanos un poco, ¿qué pasó este fin de semana en Bolivia? ¿Eran los resultados esperados? ¿Qué le espera a nuestro país hermano a partir de estos nuevos comicios? Querido Joselo, muchísimas gracias por el espacio, te felicito por el programa. Tú lo dices muy bien, el eje autoritario de América Latina pierde a un aliado, lo cual es una excelente noticia. Este eje autoritario manejado por Venezuela, que le sigue en Cuba y Nicaragua, y que obviamente se maneja con otros intereses que están mucho más lejos y que tantos problemas nos ha traído en América Latina. Yo creo que esto equivale a la sensación que tenemos nosotros, que han tenido ustedes hace un tiempo cuando se pudieron librar por fin del correísmo, después de ciertas dudas, dificultades, etcétera, etcétera. Siempre queda esa sensación de cuánto queda, ¿no? De todo el tiempo pasado en la nueva administración, etcétera, etcétera. Pero creo que hay que saludar, por un lado, la voluntad del pueblo boliviano de buscar un cambio y por otro lado abrazar lo que viene, que va a ser muy importante. Tú decías muy bien, nosotros en Libera Bolivia cumplimos 10 años. Si hace 10 años se planteaba este escenario, yo creo que era muy, muy difícil, porque 10 años atrás Evo Morales contaba con más del 60% de popularidad. Recién había ganado las elecciones el 2014 con más del 60%, con el 64% para ser concretos. Entonces, de cierta forma, aquí creo que hay varias cosas que agradecer y también poner en relevancia de cara a al público. Que Bolivia hoy se convierte en un aliado de las democracias, en un aliado de Occidente, etcétera, etcétera, de verdad que es una buena noticia para todos nosotros. Bueno, y lo cierto es que para aquellos que no lo recuerdan, pues Bolivia era parte de este eje autoritario, como bien menciona Juan Pablo, de este socialismo carnívoro, como lo decía Carlos Alberto Montaner, este socialismo que devastó a algunos países de América Latina y dentro del cual, pues lamentablemente formó parte el Ecuador con Rafael Correas, el prófugo de la justicia que se encuentra en Bélgica. Sin embargo, yo quisiera que tú me cuentes un poco sobre este nuevo presidente, Juan Pablo. Mira, eh, yo diría, o sea, visto desde lejos, ¿no? Que Tuto Quiroga era la persona más idónea para dirigir, digamos, los destinos de Bolivia, si cabe el término. Pero sin embargo, quisiera que nos cuentes, por un lado, quién es este señor, el nuevo presidente boliviano, qué tiene de positivo, qué podríamos suponer se espera de él o de su gobierno, y asimismo que me cuentes algo sobre su lado oscuro si es que lo tiene. Bueno, ¿quién no lo tiene, no? Que eso también es importante decirlo. Efectivamente, con Jorge Tuto Quiroga íbamos a tener mayor previsibilidad sobre lo que podría llegar a ser en cuanto al estilo de gobernanza, las ideas, etcétera, etcétera. De eso no tengo absolutamente ninguna idea, pero lo que sí se saluda de Rodrigo Paz para iniciar es que es un senador de la oposición, no pertenece al grupo de Evo Morales, Luis Arce y un largo etcétera, porque en este momento todo lo que era el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales se encuentra dividido en varias fracciones, entonces yo creo que no lo podríamos encuadrar ahí, aunque Evo Morales ayer ha intentado hacer un típico, eh, un típico ejercicio de reencuadre narrativo que se utiliza mucho en guerras híbridas, que es decir, si pasa ganado ha sido gracias al voto que iba a tener yo.
¿no? Pero esa es la típica acción que hace cualquier persona que quiere convertir una derrota en una victoria a través de aprender a comunicar ciertas cosas. Ahora, Rodrigo Paz es un personaje muy pragmático que ha ganado su elección con un eslogan que sé que te va a gustar, José. Él hablaba de capitalismo para todos. Que es esta suerte de entender esta relación del capitalismo con la vida diaria de los bolivianos. Recordemos de que el 85% de los bolivianos se encuentran trabajando en el mercado informal y generan sus posibilidades de movilidad social a través del comercio. Entonces, de esa forma que él ha sabido leer, me parece, la realidad de los bolivianos, junto a otras propuestas que probablemente sean mucho más criticables, como tú decías, ¿no? Vendrán más del lado oscuro. Y de cierta manera también, otra de las cosas que puede ser positivo, como no, si a mí me preguntas, no es el mejor currículum del mundo, pero es subjetivo. Rodrigo Paz es alguien que desde el año 2002 se encuentra ocupando distintos cargos en la administración pública, ¿no? Entonces él tiene una larga data e historia manejándose en ese sentido. Ha sido diputado, concejal, alcalde de su ciudad, que es Tarija, senador. Entonces, de cierta forma, él tiene sí una larga experiencia en ese sentido, pero gana como el outsider de la elección porque era la figura más nueva. Era la figura más nueva frente a otras que ya habían intentado en 4 oportunidades acceder a la presidencia. Entonces, eso lo ayuda. Y volviendo un poco al lado oscuro, es cierto que dentro de la campaña y detrás de este eslogan de capitalismo para todos, el mensaje ha sido acompañado por ciertas medidas que pueden verse como populistas, como el aumento de los bonos y la generación de ciertas cosas que no van a tener ningún tipo de asidero en la realidad, porque literalmente el Estado boliviano no tiene el dinero para poder sostener esas cosas, ¿no? Lo primero que va a hacer el Estado boliviano, otra de las coincidencias que tenemos, que son tantas entre Bolivia y Ecuador, es levantar la subvención a los combustibles. Entonces, imagínate que para poder sostener las cuentas públicas, para que el Estado boliviano llegue a fin de mes, va a tener que levantar un subsidio a los carburantes que viene de larga data y que tanto daño le ha estado haciendo a la economía boliviana. Bueno, tú acabas de decirlo, ¿no? Nosotros estamos en medio de unas protestas sociales que ya llevan 30 días, iniciadas por la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que por cierto tuvieron un 5% de votos en la elección última, ya precisamente por haber eliminado el subsidio al diésel, subsidio que llevaba aplicándose 50 años en el Ecuador y que en realidad, como bien se ha estudiado, no solamente que no beneficiaba a las personas que más bajos recursos tenían, sino precisamente a aquellas que gozaban de digamos, una buena situación económica, sino que también eran utilizados por la minería ilegal y bueno, si tú ves el mapa del Ecuador, observas que el lugar de mayor consumo es precisamente en el sur del país y ese diésel también se iba del Ecuador para poder, digámoslo así, comercializarse en otras economías donde lo compren a un mejor precio. O sea, en suma, los subsidios son siempre una mala medida. Y por último, si hubiese cabida para ellos, debería ser temporal y muy específico para un sector muy determinado en la sociedad. Pero eso no suele ocurrir y no suele ocurrir porque la política se encuentra por medio. Pero me llama mucho la atención esto de capitalismo popular, ¿no? Y no solamente porque, claro, como liberal, escuchar la palabra capitalismo ya emociona, y que haya sido parte de un eslogan de campaña o parte de una campaña a la presidencia con mayor motivo, pero el tema es que hemos pasado de una situación drástica en Bolivia de ir de un partido que tenía el poder llamado Movimiento al Socialismo, que está en el extremo totalmente distinto del capitalismo, del movimiento del socialismo a capitalismo para todos. Y entonces ha habido un switch importante, ha habido un cambio de mentalidad o simplemente logró venderse mejor porque sonreía mejor este señor Rodrigo Paz. José, hay que decirlo de forma clara y hay que insistir en esto. El socialismo no funciona. Y si Bolivia se encuentra en una grave crisis económica e institucional, es porque el socialismo no te da los resultados que te promete. Y en ese sentido, más allá de
los grandes intentos de estos últimos 20 años de adoctrinar a la población boliviana, de meterse en la educación, de enseñar de que el camino es más estatismo, de centralizar las decisiones económicas, de que el Estado es el que mejor redistribuye la riqueza, etcétera, etcétera. Lo cierto es que eso al final de cuentas trae los mismos resultados, ya sea en la Unión Soviética, en el Ecuador, en Bolivia, en Venezuela o donde sea. Entonces, al final del día, a nosotros obviamente nos toca un camino de enseñarle a la gente las bondades de cuál es el sistema que mayor movilidad social le va a dar. Lo que busca la libertad es dar justicia a los pobres, al revés de lo que en general intentan decirnos, ¿no? Los socialistas, que intentan vender este cuento, pero que al final los que más disfrutan de los beneficios del capitalismo son ellos. Y yo creo que la gente se da cuenta de que el Estado boliviano no le ha dado ningún tipo de respuestas y de que si está pudiendo navegar en esta crisis es a partir de su propio esfuerzo y trabajo, y lo que le pide a la clase política es que lo dejen disfrutar de los gozos, de los frutos de ese trabajo. Entonces, si tú entiendes eso y comprendes bien la dinámica del pueblo boliviano, la palabra capitalismo no le va a sonar rara. Yo escuchaba, pueden haber críticas a Rodrigo Paz, insisto, lo de Tuto Quiroga traía más certezas, pero yo escuchaba discursos de Rodrigo Paz con poblaciones indígenas y les decía, ¿quién les ha enseñado a ustedes que ser rico es algo malo? Eso no tiene ningún tipo de sentido. Ese para mí ya es un mensaje potente. Ahí él cargaba con una verdad y una lógica de movilidad social que también muestra algo muy profundo detrás del boliviano promedio, ¿no? Que es un ser muy trabajador, que ha encontrado a través del comercio y sobre todo la economía informal, que al final muchas veces los economistas castigan a la economía informal porque no le entienden, pero que en realidad es ese ciudadano de a pie que entendió de que no puede perder tiempo pidiéndole permiso al Estado para poder funcionar. Entonces, ahí es donde están las verdaderas soluciones y si al boliviano lo dejan trabajar un poquito más, vamos a tener mejores resultados. Y aquí yo le voy a sumar una cosa a la propuesta que Rodrigo Paz utilizó en la campaña que no he mencionado. Él hablaba, por un lado, del capitalismo para todos y por el otro lado hablaba del Estado tranca. Tenemos que eliminar el Estado tranca. Entonces, entendió una verdad económica, entendió una lógica que verdaderamente funciona y que si bien hace mucha falta todavía explicarle a la gente lo que eso significa, yo creo que es muy potente dentro de un contexto en el que nosotros nos levantamos después de 20 años de una larga noche de adoctrinamiento, de persecución política, de destrucción de las instituciones y un largo etcétera, que yo sé que en el Ecuador lo han vivido, que han vivido situaciones similares, tal vez por periodos más cortos de tiempo, pero incluso compartimos de que el líder de estos proyectos está prófugo de la justicia, ¿no? Como sucede con Evo Morales en Bolivia. Entonces, de cierta forma, si nosotros comprendemos bien cuáles son las cosas que necesitan nuestros países para ser prósperos, también hay mayores y mejores probabilidades de llegar al ciudadano común y de despertar en ellos una sed de poder, pues, trabajar en paz, que se lo deje, que se lo deje salir adelante y, por último, como decía, disfrutar de los frutos de su propio trabajo. ¿Sabes qué excelente, excelente reflexión? Pero la verdad no tenía yo mapeado. Y fíjate, claro, para el boliviano, Bolivia es un mundo, pero a pesar de ser países dentro de América Latina y de compartir algunos elementos característicos, no sabía que Evo Morales estaba perseguido por la justicia. Desde hace tiempo que esperaba que suceda, pero no tenía ni idea de que estaba prófugo. ¿Dónde se halla el tipejo este? Bueno, lo que sucede en Bolivia es increíble, ¿no? Si algo nos deja el movimiento al socialismo es una justicia en un estado pésimo. Según el World Justice Project, la justicia penal boliviana ocupa el puesto 141 de 142 en el mundo. En términos de corrupción, en cuanto a la justicia, igual somos el 141 de 142 en el mundo. En uno el peor es Venezuela, en el otro el peor es Haití. Entonces te imaginarás el estado en el que se encuentra la institucionalidad boliviana.
Pero lo cierto es que Evo Morales ha sido acusado por trata y tráfico de personas y otros delitos más aberrantes, como ir en contra de la integridad de menores de edad en casos de violencia sexual, etcétera, etcétera, lo que ha terminado con una acusación formal de la fiscalía y se ha obrado con un mandamiento de aprehensión que la policía y la fiscalía deberían hacerlo efectivo, pero por el miedo que le tiene el Estado boliviano a Evo Morales, que incluso se sabe dónde está, porque el día domingo ha votado impunemente ante la prensa internacional y nacional, etcétera, etcétera, es que no se lo ha apresado hasta el momento. Yo espero de corazón, y esto es una de las grandes interrogantes que tenemos, en ese sentido, Jorge Tuto Quiroga ha sido mucho más claro al momento de expresar de que si existe una orden de aprehensión se tiene que ejecutar de forma inmediata, que Rodrigo Paz haga lo mismo, ¿no? Lo que se pide aquí no es que vayan en contra de el socialista de Evo Morales, sino que hagan lo que la ley está diciendo que se tiene que hacer. Porque los delitos, Joselo, y lo puedo decir con conocimiento de causa, de Evo Morales son terribles y efectivamente en el momento en el que esto se siga escarbando y se siga mostrando de cara a la opinión pública, no es posible pensar en quién lo pueda defender. Ahora, obviamente siempre existirá el fanático que defiende lo indefendible o aquel que se ha beneficiado de el poder y la utilización de los recursos públicos, por lo tanto ama y adora a Evo Morales, pero lo cierto es que en la lógica, el sentido común, el socialismo no solamente viene con el deterioro de las instituciones sociales, sino que también viene con una profunda crisis moral, que eso es lo que nos ha traído al momento en el que Bolivia se encuentra, ¿no? Bolivia ha votado un cambio, de 130 diputados, solamente 8 responden a colores parecidos a lo que Evo Morales fue en su momento, y de 36 senadores, ninguno. Entonces, aquí estamos viendo también de que existe un grito de la población boliviana por ver cosas distintas, pero también yo creo que este es un llamado a la no impunidad. Porque si algo nos hemos acostumbrado en América Latina es que esta gente hace lo que quiere, destruye países, escribe constituciones a su antojo. En el caso de Bolivia, hacen lo que sea con menores de edad y por último que terminan impunes. Esto no puede seguir sucediendo. Mira, ahorita que dijiste, hacen constituciones, me saltó la pregunta, no hubo por lo menos en medio de la campaña la idea de ir hacia una asamblea constituyente en orden a alterar o modificar o cambiar esa constitución que probablemente heredaron de este socialismo del siglo XXI? Hoy el Estado boliviano económicamente no tiene los recursos para poder sostener una asamblea constituyente, ¿no? Y no solamente por la cuestión económica, sino que cualquier cambio institucional, y esto lo han estudiado muy bien los institucionalistas, podría sentarme a citar a Douglas North, entre otros, que cualquier cambio institucional es sumamente caro, ¿no? Primero por lo que implica eso en términos de la paz social, pero también por lo que económicamente significa. Ahora, lo que sí han admitido todos los candidatos que no eran oficialistas es la necesidad de reformas a la Constitución que han dicho que las van a hacer ni bien puedan. ¿Esto qué va a implicar en la práctica? Que Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz lleguen a acuerdos para poder tener los 2/3 necesarios en la Asamblea Legislativa para poder plasmar esos cambios, cosa de que, por ejemplo, estos cambios establecidos lleguen a referéndum constitucional en el mes de marzo, lo cual es urgente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Joselo, la Constitución boliviana tiene todo un apartado de cómo se debería manejar la economía. Y dice la barbaridad, por ejemplo, de que los recursos estratégicos siempre y en todo momento le deben pertenecer al Estado. Imagínate eso, o sea, no va a haber ningún tipo de empresa seria en el mundo que quiera hacer una inversión buena en un país que está necesitado de dólares, sí tiene este tipo de regulación desde la Constitución. Bueno, tengo que decirte que lamentablemente en nuestra Constitución esa porquería también está, así que no, eso habla una vez más de esas coincidencias lamentables de haber tenido
un gobierno socialista del siglo XXI. Pero fíjate, acá en Ecuador se ha intentado mucho hacer reformas a la Constitución, le llaman reformas parciales, le llaman reformas así o asado, no me importa el nombre que le pongan, pero todas han tenido, digamos, la mala suerte de llegar a lo que acá se denomina Corte Constitucional, y la Corte Constitucional sencillamente las ha ido bloqueando. Las ha ido bloqueando. Entonces, cuando ha habido alguna oportunidad desde el Ejecutivo, donde venga, plasmar una reforma que podría ser adecuada, viene la Corte Constitucional y ni siquiera le da trámite para que eso vaya a consulta popular. O sea, no es que veamos qué dice la gente, sino la consulta, la Corte Constitucional dice, no, eso es inconstitucional, muchas veces ni siquiera haciendo caso, digamos, estricto a la Constitución, que ya de por sí es bastante perversa y dañina, sino interpretándola como se te da la gana. Y ojo, te voy a poner un ejemplo bien, si quieres hasta tonto, y ojo, no voy al punto moralista, pero la Constitución del Ecuador dice claramente que el matrimonio está establecido entre hombre y mujer. Bueno, pues a la Corte Constitucional le pareció que no, que podía ser entre todos con todos. Y ojo, yo no me quejo ni del todos con todos, sino que literal la Constitución decía hombre y mujer, así que no hay mucho espacio para interpretar, pues, ¿no? Y sin embargo, en la Corte Constitucional hacía lo que se le daba la gana. Pero amén de eso, no, porque no es una queja a este tema. Yo creo que cada uno debe estar con quien se le venga en gana siempre y cuando estén, digamos, debidamente consensuados y con una edad determinada. Esto no es para niños tampoco, ¿no? Pero ustedes no tienen ese tipo de limitante, Corte Constitucional, que impide esos cambios a pesar de llegar a tener esas 2/3 partes de un potencial Congreso. No se ha visto, pero sí puede llegar a suceder, ¿no? La instrumentalización de la justicia es una de las características de las constituciones del socialismo del siglo XXI. Y este elemento de que no son candados per se, sino de que las propias cortes constitucionales o el Tribunal Constitucional, como se denomina en Bolivia, puedan legislar por sobre incluso lo que dice la letra, es una barbaridad en sí mismo, ¿no? Es ir en contra de cualquier tipo de lógica. Es el mismo Tribunal Constitucional boliviano el que dijo, por ejemplo, en el año 2017, que la Constitución boliviana era inconstitucional y por lo tanto Evo Morales tenía el derecho humano de reelegirse, Bueno. argumentando de que eso se encontraba en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? De ese derecho que dice que todo ciudadano tiene derecho a ser elegido, a elegir y ser elegido. Entonces ellos lo interpretaron como quisieron y cambiaron la Constitución, la misma Constitución que ellos escribieron. O también he visto ejemplos, y de nuevo, no es por entrar a estos debates que podríamos tener conversaciones largas, cada quien tendrá sus posiciones, parte también de aprender a apreciar la libertad es que pueden haber diferencias, pero, por ejemplo, en algún momento el Tribunal Constitucional Plurinacional dijo de que probablemente el aborto tenía sentido porque cuando dos nubes chocan, se genera un rayo y eso hace que los animales aborten. Entonces, eso trae cierta sabiduría popular para traer a la luz del análisis en ese sentido. Está escrito. Entonces, ese tipo de excesos se dan también cuando no se entiende ni se respeta la lógica de la institucionalidad, cuando se tiene esta idea rusoniana de que hay que establecer una suerte de contrato social que nos convierta en lo más salvajes posible, etcétera, etcétera. Y de cierta forma, lo que nosotros tenemos que llegar a hacer es presionar de arriba y de abajo para poder lograr estos cambios. Yo no descarto que existan los mismos problemas que ustedes han tenido en el Ecuador a través de la Corte Constitucional, que se cree un órgano mucho más, que se cree un órgano superior del Estado por sobre todos los demás y que incluso puede cambiar la letra muerta, lo cual es, insisto, terrible. Pero también veo que la crisis económica, la crisis institucional que sufre Bolivia, va a llevar a que exista una alta presión social sobre estos cambios y espero que eso ayude a los cambios que está esperando y necesitando el nuevo gobierno y que siempre traigan más días con libertad.
Ok, yo quisiera hacerte ahora unas últimas preguntas cortas de respuesta breve, ¿no? Empezando por, me quedó la duda, ¿tienen todavía ustedes la figura de reelección indefinida digamos, operando en el sistema boliviano? No, de nuevo, la Corte, el Tribunal Constitucional ha reinterpretado su decisión anterior y ha dicho que nadie puede ser presidente por más de 2 términos, ya sea de manera consecutiva Ok, 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 interrumpida. ok. Bueno, en buena hora, o sea, se dijeron, nos habíamos equivocado en el pasado, rectificamos. Sí, Al menos hacer una... eso a través de un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí. Ok, bueno, pero al menos fueron en la dirección adecuada. Ahora tengo otras preguntas muy breves. Quiero que me digas, por ejemplo, Rodrigo Paz, ¿cuántos años tiene? ¿A qué partido pertenece? ¿Qué ideas se supone en realidad maneja más allá del discurso? Él tiene 58 años, ha ganado con el Partido Demócrata Cristiano, pero en Bolivia solamente existe un partido, que es el Movimiento al Socialismo. El resto de los partidos son formalismos que están a la venta para aquel que quiera ser candidato. Ya, ya. Ok, pero de todas maneras, democracia cristiana te dice algo. O sea, yo no estaré muy de acuerdo con los demócratas cristianos, pero hay un algo, hay unas determinadas ideas. En todo caso, tú me dices, lo utilizó como vehículo. Sí, Le hubiese simplemente como un importado, vehículo electoral. le hubiese dado lo mismo que tenga otro color, que tenga otras ideas, que tenga otro pensamiento. Pero ¿cuáles son las ideas que crees tú que realmente maneja una persona como Rodrigo Paz? ¿Estamos ante un demócrata, por ejemplo? ¿Estamos ante una persona más amiga de las ideas de libertad? ¿Estamos hablando contra alguien, de alguien que dice ser pragmático? ¿O estamos hablando de un socialista, socialdemócrata y yo qué sé? Yo veo a Rodrigo Paz a alguien excesivamente pragmático, lo cual me genera esperanza y preocupación. Esperanza porque la economía es una sola, ¿no? Y el levantamiento de la crisis económica se tiene que dar a partir de mejor disciplina fiscal, el recorte del gasto público, la quita de las subvenciones, obviamente promover la inversión extranjera, porque hoy en Bolivia no hay dólares. Yo sé que para el ecuatoriano promedio eso es increíble de escuchar, porque ustedes, gracias a Dios, tienen los dólares en su economía. Pero de cierta forma, también la preocupación está en que él intente adecuarse a la presión social y de que no tome las medidas que hay que tomar. Espero de corazón que esto lo ayude, pero yo no veo un exceso de ideología o un background donde pueda identificar ciertas líneas narrativas para decirte, sí, él siempre ha sido tantos o lo que sea. Lo que sí es cierto es que el padre de Rodrigo Paz, Jaime Paz Zamora, que fue presidente en los 90, él sí era un hombre profundamente de izquierda, pero en Rodrigo Paz no veo esos elementos tampoco. Ok, bueno, pues hemos llegado al final del programa, Juan Pablo. Quisiera agradecerte mucho a ustedes, amigos, por haber estado escuchando su programa Contrapunto Liberal y como siempre podrán escucharnos ahora a partir de los días martes a las 8 de la noche en Radio I99. Este ha sido un programa del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Les saludó y conversó con ustedes José Andrade y Natalia Arias en el segmento anterior. Muchas gracias, Juan Pablo. Estamos conversando. Cuídate. Gracias, José, y a la hora.